Antes de comenzar a estudiar quiénes eran los Elohim bíblicos, tenemos que obligatoriamente conocer quiénes eran los dioses de la antigüedad en las diferentes regiones del planeta, ya que al final de este video comprenderemos que todos los dioses antiguos son los mismos personajes pero con diferentes nombres, solo cambian las culturas. Cuando leemos los diferentes documentos antiguos o escuchamos sus historias orales, nos encontramos con algo en común, sea cual sea la cultura, y no importando la distancia territorial o su diferencia en el tiempo, nos encontramos que la descripción física que se hacen de estos personajes todas concuerdan en algo. Tienen una apariencia reptil. Ya sea en la América prehispánica, con Quetzalcóatl, en el África, con los Chitauris, en la cultura de la India, con los Nagas, en América del Norte y las historias Hopis de los Calchinas, en China, con los dragones, los sumerios, con los Anunnakis. Todos estos llamados dioses tienen en común una apariencia reptil. Pero, ¿y entonces qué pasa con los famosos Elohim bíblicos? ¿Por qué todas las culturas del mundo mencionan a dioses físicos que hablan e interactuaban con ellos, que vienen de las estrellas en sus escudos voladores, chozas voladoras, y solo los Elohim bíblicos son representados por las religiones como seres espirituales? En el caso de Jehová, el Dios de Israel, y van más lejos aún. Dicen que este es el único Dios verdadero y todos los demás son falsos, y en algunos casos solo dioses de piedra. ¿Qué esconden las religiones detrás de la apariencia de los Elohim? ¿Lo hacen conscientes o inconscientemente este encubrimiento? Bueno, debemos conocer las descripciones físicas de los dioses antiguos según las culturas. Si, por ejemplo, vamos a la cultura de los aztecas, nos encontramos con la historia de Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada, y a este se le atribuye la creación del ser humano. Por otro lado, encontramos que en África, la desaparecida tribu de los zulúes cuentan en sus historias orales la llegada de los dioses en sus tazas voladoras, y que su apariencia física era de reptiles. Estos compartieron su conocimiento con los seres humanos mientras los esclavizaban y sometían. Estos dioses eran llamados los Chitauris. En la cultura de la India encontramos en sus textos antiguos como el Mahabharata la presencia de unos seres con apariencia de reptiles llamados Nagas, los cuales cumplían un papel muy maléfico para el ser humano, ya que se alimentaban de las personas. En la historia india de Norteamérica también tenemos la aparición de unos seres reptiles que los indios Hopi le llamaban Calchinas, que significa sabios, ilustres y respetados. Las tradiciones orales dictan que hace unos 5000 años estos seres llegaron del cielo en terribles escudos voladores, que hoy podríamos interpretar como platillos voladores. En la cultura china también tenemos a estos humanoides de forma más sutil, pero de importante presencia, los hermanos Nuwa y Fuchi. Estos, hombre y mujer, son asociados con la creación del ser humano, pues estos son representados en grabados y dibujos antiguos como un torso de humano, pero de la cintura para abajo con colas de serpiente. Además, no podemos dejar a los famosos dragones. Y cómo no hablar también de los muy famosos Anunnakis, que se han encontrado muchísimas estatuillas, y cada una de estas estatuillas tienen una apariencia humanoide reptil. Otra cosa que tienen en común todos estos dioses son sus rituales. En su mayoría, se usa la sangre y sacrificios de animales para las diferentes ceremonias. Y aunque no se quiera admitir, el sacrificio de sangre tiene un significado más etéreo, así como energético, pues la tensión y el estrés del animal o la víctima humana, que ya sabe de su destino, provoca en el torrente sanguíneo una extrema inyección de adrenalina, la cual, una vez la víctima ha muerto y su sangre ha sido derramada, esa energía es liberada y las entidades a las que le fue ofrendada se alimentan de ellas. Cuando leemos entre líneas el documento bíblico, nos damos cuenta que también
hay presencia reptil entre estos individuos, pero que la religión esconde entre el misticismo y halos de santidad. Vamos a suponer que lo que está escrito en el documento bíblico es verdad y que el escritor quiso decir exactamente lo que escribió, ya que las religiones tienen un gran conflicto con las escrituras bíblicas. Cuando leen algo que no entienden o no les conviene, entonces dicen que lo que está escrito es simbólico y que realmente no quiere decir eso, sino otra cosa. Pero como aquí no somos religiosos, entonces leeremos tal y como supuestamente lo quiso decir y escribió el autor. Por ejemplo, si leemos el Génesis 3, sin ningún tipo de filtros de interpretación, sin descifrar o adivinar qué cosa es simbólico o qué es literal, nos encontramos la presencia de un personaje, y su descripción literalmente es el de un reptil. Religiosamente, se cree que era una serpiente como la que todos conocemos, que se arrastra, pero en este caso, esta serpiente habla, y así lo enseñan a sus feligreses. Y ellos, como niños de 3 años, lo creen y se lo tragan todo. Pero al investigar, nos encontramos que la palabra que se utiliza para la serpiente es Nahash, que en hebreo es género masculino, lo que traduciríamos como el serpiente o, por qué no, el reptil. Pero si seguimos investigando qué es el Nahash, encontramos que Nahash es un género extinto de serpientes basales que vivieron en el cenomaniense o turoniense, en lo que hoy conocemos como Sudáfrica. Como otra serpiente del Cretácico, tenían 2 miembros posteriores. Los fósiles fueron encontrados en un depósito de base de tierra y las robustas vértebras de la espina dorsal y las patas posteriores de la serpiente estaban adaptadas a un ambiente de madriguera subterránea. Lo que podemos entender es que el escritor compara una Nahash, o sea, una serpiente o reptil de 2 patas, con el personaje que se le aparece a Eva, lo que supone que tenían conocimiento de esta especie de reptil para hacer la comparación. Y que este personaje ande en 2 patas y pueda entablar una conversación inteligente con un ser humano nos debe hacer pensar que no es un animal común y corriente. Eva pudo estar frente a uno de los dioses antiguos como lo describen otras culturas. Pero llegados aquí, podrán decir los defensores de la religión que este es el enemigo de Dios y por eso esta apariencia, o mejor aún, Dios es todopoderoso y puede hacer hablar a los animales, así como a la mula de Balaam. Muy bien, vamos a dejar la ventaja de la duda. Si se lee Números 21 del 1 al 9, cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, hubo un momento en que reniegan en contra de su Elohim y contra Moisés. Y en el versículo 6 dice lo siguiente: entonces Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Encontramos que la palabra Nahash o serpiente de 2 patas vuelve a aparecer y son enviadas por su Elohim. Lo más curioso es que el mismo Yahweh Elohim ordena a que hagan la imagen de una Nahash o serpiente de 2 patas para que todo aquel que la mire pueda ser sanado. Este texto es digno de comparar con Isaías 13:5 y con Jeremías 5 del 15 al 17, que dicen lo siguiente: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Jeremías 5:15 al 17. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Lo que nos da a entender que el versículo 6 de Números 21 nos está diciendo de que no son serpientes como las que nos han hecho creer o conocemos, sino que era un ejército de reptiles. Encontramos nuevamente que en Éxodo 4, del 2 al 4, Yahweh utiliza el símbolo de la serpiente, y otra vez en Éxodo 7, 9 al 12. La serpiente de Yahweh y Moisés es más poderosa que la de Faraón. Así como en todas las culturas del mundo hay referencias de los dioses reptiles, los Elohim
no pueden ser diferentes a los otros, aunque la religión luche por decir lo contrario. Los Elohim no son espirituales, son corpóreos, comen, beben, se cansan. Génesis 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó los ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan. Sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Qué nos quiere decir esto? Los Elohim no son seres espirituales, son seres biológicos de carne y hueso, que comen, que beben, que se cansan y parece que tienen muy buen apetito. Los Elohim también tenían pueblos escogidos, y no solo son varones, entre ellos también habían hembras. Primera de Reyes 11:33, Números 21:29, Jueces 11:24, Primera de Reyes 11:7, Segunda de Reyes 23:13, Jeremías 43:7, 48:13, 48:46. Estos versículos hacen mención del Elohim que le fue asignado a los moabitas, el cual tiene por nombre Quemos, y su significado es poderoso. A Sidón y Sidonia se les fue asignado varios Elohim que gobernaban juntos, entre ellos Astoret o Astarte, Baal, Dagón, Resef y Mercar. Estos no eran personajes ficticios a los que un grupo de hombres y pueblos adoraban inconscientemente. Eran reales, como también el Dios de los israelitas. La única diferencia es que Yahweh prohibió que se hicieran imágenes de él, y solo se le presentó a pocos personajes, como por ejemplo a Abraham en Génesis 15, 17 y 18, a Moisés en sus muchos encuentros en el Sinaí. Es muy probable que algo quería esconder de su apariencia física. Debemos recordar que a este planeta llegó una invasión a la cual el mismo documento bíblico le llama el dragón y la serpiente antigua, y que llegaron a engañar al mundo entero. Apocalipsis 12, del 7 al 9. ¿De qué manera han engañado? Pues haciéndose pasar por dioses frente a la inocencia de los hombres de esos tiempos. Pero hoy tenemos la suficiente inteligencia e información en los diferentes documentos antiguos dejados en todas partes y que están a disposición de todo aquel que quiera investigar, para empezar a armar ese rompecabezas que liberará al hombre de la mentira y la adoración a falsos dioses. Según antiguos documentos Vedas, estos dioses, entre los cuales podemos incluir a los Elohim, tenían un aproximado de vida entre los 35.000 a 40.000 años. Estos, en comparación a los 70 u 80 años humanos, parece una vida eterna, y tiene mucha lógica. Cuando comparamos en nuestro planeta el tiempo de vida de una mariposa con el de una tortuga, la mariposa vive entre 1 mes y por mucho 9 meses, y una tortuga hasta 200 años. Ambos comparten los mismos elementos como el carbono, el aire, el agua en su genética, pero su tiempo de vida es muy diferente, por lo que tiene mucho sentido esto. Con esta información llegamos a la conclusión que los Elohim bíblicos no eran diferentes a los dioses reptiles de las otras culturas alrededor del mundo, que las religiones solo han escondido con interpretaciones y teología la verdadera identidad de estos personajes que cohabitaron con los hombres de la antigüedad, que todos pedían sacrificios de animales y humanos, y el Dios de Israel no es la excepción, pues él también recibió holocaustos de niños y vírgenes, pero eso
será información para otro video. Recuerda que es de personas inteligentes el comprobar, no el rechazar. Si esta información les fue de utilidad, denle me gusta para que YouTube pueda hacer llegar esta información a más buscadores y también comparte el video. Apóyanos suscribiéndote al canal. Dale a la campanita para que cada vez que subamos contenido pueda ser notificado. Nos esperamos en el próximo video. Saludos.